Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de química. Esperando que en cada uno de sus hogares se encuentren muy bien, siguiendo en oración para poder terminar pronto esta época que hemos tenido de pandemia. Que el Señor Jesús coloque su mano poderosa sobre toda la humanidad y erradique este COVID-19 que tanto daño ha hecho y ha lastimado a muchas personas. Así que esperando que en cada uno de sus hogares se encuentren muy bien y agradeciéndoles por estar aquí en este video para seguir cumpliendo con el proceso académico que nos enriquece, ¿ok? Y pidiéndole al Señor Jesús que pronto nos encontremos ya nuevamente en nuestra institución, obviamente pronto nos encontremos en nuestras aulas de clase para seguir con este proceso, ¿ok? Entonces, en el día de hoy estudiaremos lo que es el descubrimiento del átomo. Específicamente cuando hablamos de átomo tenemos que hacer referencia a que está muy de la mano ligado con lo que es la materia, ¿sí? Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea y si nos rodea está formado específicamente por átomos. Entonces, miremos nuestro mapa conceptual y entrémonos en lo que es el tema. Entonces, el átomo, específicamente, el primer término que hemos visto a través de la materia como tal de átomo fue introducido por el señor Demócrito de Abdera, más o menos hace aproximadamente unos 2400 años. Y él decía que si tomaba un pedazo de materia y comenzaba a dividirlo, ¿cierto? Esa división iba a tener un límite, es decir, iba a llegar a un punto en el que la materia iba a quedar un pedacito muy pequeño. Entonces, a ese pedacito tan pequeño que ya no tenía más división, él fue lo que llamó átomo. Entonces, para él significaba A, sin y tomo, división. Como recordamos que el átomo está muy ligado a lo que es la materia, entonces recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa, que lo designamos con una M, y ocupa un lugar en el espacio. En cuanto a la estructura que tiene el átomo, sabemos que vamos a encontrar un núcleo atómico, ¿cierto? Que va a estar formado por protones y neutrones, las partículas subatómicas y vamos a encontrar lo que es el núcleo electrónico. Cuando hablamos de las partículas subatómicas vamos a encontrar que son tres. Los protones que están designados con el símbolo P y un más en la parte superior, los electrones con una E y una rayita negativa en la parte superior y los neutrones con una N y un circulito o un cero. ¿Qué significa esto? Que los protones tienen carga positiva, que los electrones van a tener carga negativa y que los neutrones van a tener carga cero, es decir, carga neutra. Cuando hablamos de los protones vamos a tener en cuenta que fue descubierto por el señor Goldstein en el año de 1886. El descubrimiento del electrón fue gracias al señor J.J. Thomson en el año de 1827 y el descubrimiento de los neutrones fue gracias al señor Chadwick en el año de 1932. Entonces, las características de lo que son las estructuras básicas del átomo, como las tenemos aquí diseñadas en estos tres, a medida que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de que no solamente encontramos estas tres partículas, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura del átomo, también hemos descubierto que tenemos partículas como son otras un poco más pequeñas, como son los muones, los leptones, los quarks y los mesones. Los muones, como dato curioso, son los pequeños fragmentos que pasan a través de las capas de la Tierra cuando una estrella se ha fragmentado o ha explotado. Entonces esos muones los hemos descubierto que se encuentran alrededor nuestro. Así que es un dato muy curioso y muy interesante. Además de esto debemos tener en cuenta de que el átomo tiene tanto un número atómico como un número másico. El número atómico está representado por la letra Z, mientras que el número másico o el número de masa está representado por la letra A. El número atómico, ¿qué me representa? Me representa la cantidad tanto de protones como de electrones. Y el número másico está determinado por esta fórmula. A es igual a Z más N. O sea, estoy sumando tanto los protones como los neutrones. Pero en algún momento donde yo quiera determinar solamente el número de neutrones, entonces corro la Z que está sumando y al pasarla al otro lado de la igualdad va a realizar el proceso contrario. Entonces me queda A menos Z igual a N para determinar el número de neutrones. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con el sodio, que es uno de los elementos que encontramos en nuestra tabla periódica. Entonces él tiene como número másico 23, como número atómico 11. Entonces recordemos, el número atómico, ¿qué es lo que me indica? El número de protones y de electrones. Entonces, ¿cuántos protones tiene el sodio? Va a tener 11 protones y 11 electrones.
Ahora, para saber cuántos neutrones tiene el sodio, entonces yo lo que hago es aplicar esta fórmula. A menos Z igual a N para determinar el número de neutrones. Entonces tengo que A es 23 menos el número Z, que es el número de protones, eso me va a dar 12. ¿12 qué? 12 neutrones. Entonces es muy sencillo determinar la cantidad de protones, de neutrones y electrones que tiene un átomo. Estos ejercicios los estaremos realizando en nuestra clase virtual, así que no se la pierdan. Además de esto, vamos a ver que el átomo es explicado mediante modelos atómicos. ¿Qué es un modelo atómico específicamente? Es una estructura que me está representando o semejando, ¿cierto? Cómo está formada la materia. Entonces encontramos los modelos atómicos de Demócrito, específicamente del año de 1803. El de Dalton en 1808, él establecía que el átomo era una masa, ¿sí? Una esfera maciza, y que ahí no había nada más. Thomson aparece en el año de 1904 con su modelo de pudín de pasas, donde encontrábamos a los electrones incrustados junto con los protones, es decir, más, menos, más, así como se ve aquí en la gráfica, más, menos, y como iban intercalados, a eso fue lo que se llamó, hacía la similitud de un pudín, una torta, ¿sí? De pasas. Luego aparece el señor Rutherford en el año de 1911, introduciendo lo que era su modelo nuclear, es decir, él decía que toda la masa estaba concentrada dentro del núcleo, ¿cierto? Y que el resto era vacío. Posteriormente aparece el señor Bohr en el año de 1913 con su modelo planetario e introduce lo que son los niveles de energía, donde iban a estar girando obviamente los electrones. Luego aparece Sommerfeld en el año de 1920, donde introduce el concepto de las órbitas elípticas. Schrödinger en 1926 establece lo que es la nube de electrones y aparece el término de lo que son los subniveles de energía. Y finalmente el modelo actual, que ya obviamente vamos a encontrar lo que son los orbitales, los niveles de energía, los subniveles de energía, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que es el principio de incertidumbre y este es lo que es ya el concepto de lo que es el modelo mecánico cuántico. Así que esta es la base de lo que vamos a estudiar durante las clases virtuales que vamos a tener en esta semana. Así que los invito a que estén de manera presencial en estas clases y que sigamos en este proceso de enseñanza. Muchísimas gracias por haber estado aquí, chicos. Dios los bendiga y los acompañe y nos vemos en un próximo video.